Siempre el Salvador conmigo, nada soy sin su poder, su presencia necesito, voy sin él a perecer, me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, puédeme la fe faltar, sus palabras me consuelan, cual él nadie puede hablar, me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, ilumíneme su faz, en la calma, en la tormenta, en la lucha y en la paz, me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, sus consejos me guiarán, hasta que esté en la orilla anhelada del Jordán, me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Feliz miércoles, apreciados hermanos. Me es grato volverles a saludar esta noche a través de este medio. Gracias por estar siguiendo esta transmisión que hacemos a través de YouTube. Y esta noche una vez más para estudiar su palabra. Agradecemos por cada uno de ustedes y deseamos que Dios pueda estar bendiciéndoles cada mañana, cada tarde, cada noche. Oramos por cada una de sus familias y estamos seguros que también ustedes lo hacen, y bajo esa seguridad de que estamos en las manos de nuestro Dios, entonces podemos estar seguros. Esta noche una vez más vamos a darnos la oportunidad de estudiar su palabra, estudiar un consejo más que Dios tiene para nosotros. Pero antes quisiera dar algunas indicaciones, algunos anuncios, repetirles, recordarles, por favor, que se estén cuidando en medio de esta crisis que vivimos. Hace una semana tuvimos una reunión virtual de la asociación y parecía ser que habían 3 contagiados por este virus. Y el día de ayer martes tuvimos una reunión también en donde el número de contagios en nuestra asociación ha aumentado. Entonces quisiera hacerles un llamado para que en la posibilidad, en la medida que podamos prevenir, evitar salir y podamos cuidarnos, tenemos que salir, pues tomar todas las medidas de prevención, pues podamos hacerlas. Porque deseamos que ninguno de miembros de nuestra iglesia, nuestro distrito, pueda enfermarse, pero si así lo fuera, de alguna manera también estaremos pendientes y atendiendo esa necesidad. Así que recordarles que debemos cuidarnos. Vamos entonces esta noche ir a nuestras Biblias, al libro de Éxodo. Vamos a tener nuestro mensaje de esta noche en el libro de Éxodo, capítulo 14. Vaya por su Biblia, vamos a estudiar allí el libro de Éxodo, capítulo 14, y los versículos que vamos a tener objeto de estudio va a ser el capítulo 14, versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy. Porque los egipcios que hoy habéis visto,
no los volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque hasta este momento no nos ha faltado. En medio de esta crisis podemos estar seguros de que tu mano poderosa nos ha sostenido. Gracias por nuestros hermanos. Rogamos, Señor, por aquellos que han sido contagiados por este virus. Tú puedas estar obrando en sus cuerpos y puedas permitir pronta recuperación si esto es tu voluntad. A nosotros en este momento, ilumínanos a través de tu Santo Espíritu para poder entender y comprender tu palabra. Humildemente lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un día un niño se encontraba en un parque con un librito y estaba dando lectura a las historias que en ellas se encontraban. Y de repente leyó una historia que cautivó su vida y empezó a dar saltos, empezó a gritar, gloria a Dios, gloria a Dios. En ese momento un joven escéptico pasaba y al ver la alegría del niño sintió curiosidad y se acercó hacia él para preguntar cuál era el motivo de su alegría. El niño le dijo que había leído en un librito una historia que había impactado su vida. La historia de un hombre llamado Moisés que bajo el poder de Dios había abierto el Mar Rojo y había por allí pasado toda una nación, un pueblo de Israel, y lo más maravilloso era que el pueblo egipcio que había seguido al pueblo de Israel había muerto. Cuando el joven escuchó la historia de este niño, con desagrado volteó a verlo y le dijo, ¿a poco tú crees en eso? Eso que la Biblia te dice es mentira. La ciencia dice que el agua tenía aproximadamente 10 centímetros por allí, por donde pasaron los israelitas. Y el niño volvió a gritar con alegría, ¡gloria a Dios! Y el joven escéptico lo voltea a ver y le dice, ¿por qué dices gloria a Dios? Dice, porque en 10 centímetros de agua Dios pudo ahogar a miles de soldados egipcios. Qué interesante, ¿no? La Biblia, la palabra de Dios es inspirada por Él. Cuando nosotros la obedecemos a Dios. Pero cuando nos oponemos directamente también a Dios. Y de esa historia vamos a sacar esta noche, vamos a estudiar esa historia y vamos a sacar algunas lecciones que quizás así como el niño de la historia, al terminarla vamos a exclamar gloria a Dios, porque veremos la forma maravillosa como Dios obra en favor de su pueblo. La palabra de Dios es verdadera, es certera, y ella es la que alienta al pueblo de Dios en momentos difíciles. Por eso que esta noche es un privilegio que tengamos esa oportunidad de ir a sus páginas para encontrar fortaleza. Y quisiera estudiar con ustedes esta noche el capítulo 14, lo vamos a hacer con pasos gigantescos para que nos pueda dar el tiempo, pero al menos quisiera dejar en cada mente 3 lecciones que el capítulo 14 nos muestra y nos enseña, lecciones que serán de utilidad para nuestra vida, el crecimiento de nuestra vida espiritual en estos momentos de crisis. El contexto en el que se enmarca el capítulo 14 es lo que ha ocurrido ahora con el pueblo de Israel. Su libertador Moisés los ha sacado. Ellos van en camino hacia la tierra que Dios les había prometido. Usted se imagina la algarabía, se imagina el escándalo, se imagina el ruido. El capítulo 12 de Éxodo dice que al menos salieron como 600,000 hombres sin contar mujeres y agrega a una muchedumbre. Se cree que subió con ellos, dice el versículo 38 del capítulo 12, una multitud grande de toda clase de gentes, de personas. Allí iban israelitas que estaban convencidos, allí iban israelitas no convencidos, pero además de ello, iban muchas personas que por curiosidad y por miedo a las plagas que estaban cayendo en Egipto, iban siguiendo al pueblo de Israel. Imagínense, 600,000 hombres sin contar mujeres y niños.
La Biblia dice que el pueblo de Israel en Egipto era característico porque se reproducía. Entonces podemos hablar de que aproximadamente Moisés estaba guiando. Allí iban aproximadamente 2.5 millones de personas. Y la Biblia en el capítulo 14 introduce diciendo que el pueblo de Israel iba caminando, va por el desierto. Los últimos versículos del capítulo 13 dice en el versículo 20, partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto, y Jehová iba con ellos. Entonces Dios va guiando al pueblo de Israel a través de un hombre llamado Moisés. Y todo marcha bien hasta este momento. Todo es alegría, todo es contar, ver la historia pasada y dar gloria a Dios. Sin embargo, hay un momento en el capítulo 14 en el que las cosas dan un giro total. Dios habla con Moisés y le dice, di a los israelitas que regresen y acampen delante de Pihairot, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal-Zephón. Acamparéis frente a ese lugar, junto al mar. En primer lugar, la primera lección que Dios quiere dar al pueblo de Israel y a nosotros en esta noche a través de la historia del capítulo 14 de Éxodo es que Dios no improvisa nunca. Dios no es un Dios de improvisaciones. Lo que a veces parecía dar a entender es que el Dios que nosotros tenemos es un Dios de lo absurdo, un Dios de lo irracional, un Dios de lo no normal. Porque desde la perspectiva racional y normal, la ruta que el pueblo de Israel debió haber seguido al momento de salir de Egipto debió haber sido una ruta noreste, porque la tierra de Canaán quedaba hacia el norte. Pero Dios está guiando, si nos damos cuenta y pudiéramos ver nosotros un mapa, veremos que la ruta que Dios le dio al pueblo de Israel fue una ruta sureste. Un Dios de lo absurdo, un Dios de lo irracional. ¿Cómo era posible? Si la ruta era hacia arriba, Dios los envió. ¿Por qué decimos que Dios? Porque dice la Biblia que desde el momento que el pueblo de Israel salió, una nube los conducía de día y una columna de fuego por la noche. Y esa columna de nube, conforme se movía el pueblo de Israel, entonces iba detrás de ella. Porque era la presencia de Dios, era Dios mismo guiándolos a través de esa nube. De repente, entonces Dios le dice a Moisés que la ruta que ellos van siguiendo tiene que regresar. Dice el versículo 1, di a los israelitas que regresen y que acampen. Miren la forma como Dios los va guiando. Dice, y que acampen delante de Pihairot, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal-Zephón. Un lugar no apto para acampar. Paredes, enfrente el mar. Y ahí es el lugar donde Dios los quiere llevar. Y dice la Biblia que lo que Dios estaba haciendo, y en la primera lección, Dios no improvisa. Al contrario, Dios siempre tiene un plan cuando hace algo en favor de sus hijos. ¿Cuál era el plan de Dios? Era llevarlos a ese lugar. Aparentemente imposible de salir, pero Dios tenía un plan para ellos. Porque si hay algo de lo cual tenemos que estar convencidos tú y yo, es de que aunque a veces las circunstancias no nos favorezcan, o aunque a veces no entendamos los planes de Dios, Dios siempre tiene el control de la vida de los seres humanos. Dios usa las circunstancias. Allí en ese lugar Dios iba a probar la fe de su pueblo. La Biblia en el versículo 3 dice que el plan de Dios era que Faraón, que no estaba totalmente convencido, leyendo el libro Patriarcas y Profetas, dice la autora de este libro, inspirado por Dios, que el Faraón en un momento de emoción, de sufrimiento, del dolor por la pérdida de su primogénito y por la pérdida de miles de primogénitos allí en Egipto, su corazón llegó a conmoverse por un poco de tiempo. Pero después que los israelitas hubieron salido de Egipto,
los consejeros de él, los sacerdotes, entonces empezaron a meterle ideas. Número 1, que el pueblo de Israel ya había ido más allá del desierto. Momentos atrás, días, meses atrás, ellos habían pedido permiso para ir a adorar, camino de 3 días. El pueblo de Israel había avanzado más de 3 días ya. Entonces, el corazón del faraón empezó a endurecerse por el consejo de sus cercanos a él, de los sacerdotes. Y entonces ahora el corazón del faraón vuelve a endurecerse como antes, porque entonces los consejeros le dijeron que todas esas plagas no habían sido más que cosas naturales. Y que al dejar ir al pueblo de Israel habían cometido uno de los errores más grandes. Dice el versículo 3, y el faraón dirá de los hijos de Israel, están encerrados. Y Dios le dice, yo voy a endurecer su corazón. El plan de Dios era que el faraón creyera que el pueblo de Israel estaba perdido en el desierto. Porque el hecho de, en vez de ir ruta noreste, ir en ruta sureste, y ahora Dios les dice, den vuelta y vayan al suroeste, entonces el faraón diría, el pueblo de Israel está perdido, y sería la oportunidad de ir en búsqueda de ellos y aniquilarlos. ¿Te das cuenta? Cómo aquello que aparentemente se sale de control, Dios aparece en un momento y arma toda una estructura, un plan en favor de su pueblo. Lo que Dios quería era, dice el versículo 4, entonces seré glorificado en el faraón. Hasta este momento Dios no había logrado su objetivo. El corazón del faraón seguía duro, pero tenía que haber una evidencia más del poder de Dios para que él fuera glorificado. Y lo haría a través de su pueblo Israel. Y entonces obedecieron la palabra de Dios. Sin embargo, en Egipto estaba ocurriendo algo triste. Mientras el pueblo de Israel iba feliz, cantando, gozoso por la liberación, el pueblo de Egipto estaba llorando por la pérdida de sus seres queridos. Y eso iba a despertar un coraje hacia el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque mientras ellos iban disfrutando, el pueblo egipcio estaba sufriendo. Y dice el versículo 5, cuando fue dado el aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto? Hemos dejado ir Israel para que no nos sirva. Ahora podemos nosotros ver cómo el plan de Dios se está cumpliendo. Porque el versículo 3 y 4 únicamente se dice lo que Dios le está diciendo a Moisés, que cómo es que va a funcionar el plan. Pero el versículo 5 ahora da la certeza de que el plan de Dios se está cumpliendo. Porque ahora ya se está desenmascarando lo que está ocurriendo en Egipto. Ahora sí, Faraón está razonando. ¿Por qué dejamos ir? ¿Quién nos va a servir? Era la forma como Dios iba a endurecer el corazón del faraón. ¿Para qué? Para que ellos fueran a seguirlo. Y los versículos siguientes, 6, 7, 8 y 9 y 10, dicen la forma. Faraón entonces ahora, endurecido su corazón, con un odio más grande hacia el pueblo de Israel, porque por culpa de ellos, él estaba sin primogénito y mucho de su gente estaba sin primogénito, salió ahora con rabia, con coraje, con tal de destruir al pueblo de Dios. Tomó su ejército, lo mejor de sus soldados, sus carros, y fue en búsqueda de aquel pueblo por el cual, por culpa de ellos estaban sufriendo. El pueblo de Israel, recordemos, está en medio de cerros. Y Jairot enfrente, Migdol hacia un lado, el mar hacia un costado, y detrás de ellos pues viene la multitud. El versículo 9 empieza a relatar la historia del acercamiento del ejército egipcio hacia el pueblo de Israel. Cuando el faraón se hubo acercado, dice el versículo 10, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor
y dijeron a Moisés. Mire que aquí el canto de júbilo, el canto de alegría de los israelitas, ahora al ver el brillo, al ver el polvo que levanta el ejército de Faraón, se torna, dice el versículo 11, en murmuración, en crítica hacia Dios indirectamente. Parecía ser que las críticas eran hacia Moisés, la murmuración era hacia Moisés, pero realmente todo era contra Dios. Y empiezan los lamentos, las murmuraciones. No había sepulcro en Egipto que nos ha sacado de allá para que muramos en este desierto. ¿Por qué nos ha hecho esto? Y comienza. Esta es la actitud de los seres humanos. Estamos acostumbrados, por eso es que Job lo entendía mejor cuando su mujer le dijo: aún mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y Job le dice: ¿cómo es que queremos recibir lo bueno de Dios y lo malo no? El pueblo de Israel característico porque solamente quería recibir lo bueno, pero si había algo extraño, algo que no les parecía, no les convenía, entonces comenzaban a murmurar. Muy parecido a nuestra realidad. Cuando todo va bien, sonreímos, cantamos, damos gloria a Dios, somos fieles. Pero cuando las cosas se tornan oscuras y grises, muchas veces las cosas cambian. Comienzan las murmuraciones, comienzan las críticas hacia los líderes, las críticas y los lamentos, las preguntas de por qué hacia Dios. Queridos, pero si hay algo que nosotros en los primeros versículos del capítulo 14 del libro de Éxodo podemos tener la seguridad y la certeza, es número 1, que Dios nunca improvisa. Dios nunca experimenta con ningún ser humano. A veces nos quejamos, a veces nos sentimos víctimas del dolor. Sin embargo, debo decirte, querido, que Dios nunca experimenta con un ser humano. Al contrario, Dios siempre usa las circunstancias para afianzar, para afirmar la fe. Tú y yo tenemos que tener la seguridad de que Dios tiene siempre un plan para tu vida, un plan para mi vida. Y que esos planes, dice el profeta Jeremías, son de paz y no de mal. Son para darnos un futuro lleno de esperanza. Por ello es que tú y yo debemos sentirnos seguros en medio de las crisis, porque allí en medio está Dios con el plan diseñado para ti y para mí. Ahora, después de las murmuraciones, entonces nos dirigimos al versículo 13 y al versículo 14 que hemos escogido como texto clave. Moisés ahora, decepcionado por la falta de fe de su pueblo, mire, cuando las evidencias de su amor no son suficientes, su presencia, querido, su presencia desciende para demostrarle a sus hijos su poder y tratar de convencerlos. Evidencias ya habían habido. Un libertador surgió y lo sacó con mano poderosa. Las plagas de Egipto no fueron cosas naturales. ¿Qué más? Ahora, con mano poderosa, Dios los había sacado de Egipto. No era algo natural, ni tampoco era algo fácilmente de decir. La Biblia dice que cuando sacó Dios al pueblo de Israel, lo sacó con mano poderosa. Además de eso, desde el primer día que ellos salieron de Egipto, Dios directamente a través de una nube de día y una columna de fuego de noche los estaba guiando. ¿Acaso no eran suficientes evidencias del poder de Dios? Pero cuando las evidencias no son suficientes, Dios ahora tiene que hacer algo en favor de su pueblo. Y dice Moisés, inspirado por Dios: no temáis. Ante las murmuraciones y las críticas del pueblo de Israel, Moisés se levanta como un líder usado por Dios y le dice al pueblo de Israel: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará. Porque estos egipcios que ves hoy, nunca más los volveréis a ver. ¿Por qué? El por qué está en el versículo 14. Porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Alabado sea Dios. No temáis.
Es una expresión que Dios siempre da para dar ánimo a su pueblo. Además de no tengan miedo, no tengan temor. En medio de la crisis, en medio de los problemas, en medio de las luchas, Dios aparece erigido allí, diciendo, no temáis. Y dice, estad firmes. La expresión correcta, la traducción correcta sería aquí, mantengan sus posiciones. No podemos dar un paso atrás. Aun cuando veamos el peligro, dice Dios, mantengan sus posiciones. Queridos, la salvación viene como resultado de mantener la posición allí, parados por la fe. Y dice el versículo, y ved la salvación. Ese verbo ver se repite en este mismo versículo 3 veces. Dios tiene entonces un mensaje a través de esa expresión, de ese verbo ver. El pueblo de Israel veía con sus ojos físicos. Y cuando tú y yo vemos a través de los ojos físicos, lo único que vemos en los problemas y en las luchas son dificultades, son peligros, es la aparente destrucción de nuestra vida. Lo que Dios quería, es lo que Dios desea de ti y de mí, que podamos ver a través de los ojos de la fe. Queridos, cuando los ojos físicos ven crisis, ven problema, los ojos de la fe ven una oportunidad para crecer, ven una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste. Y eso es lo que Dios quería, que el pueblo de Israel aprendiera a ver a través de los ojos de la fe. Querida iglesia, y es interesante cómo el desenlace, cómo Dios va guiando la historia del pueblo de Israel. El versículo 15 dice, Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y yo te preguntaría esta noche, ¿marchen hacia dónde? Frente de ellos un cerro llamado Pihairot, hacia un costado otro cerro llamado Migdol, hacia un costado el mar. Detrás de ellos ahora un ejército. ¿Hacia dónde marchar? Es lo mismo que ocurre en la vida de nosotros los seres humanos, así como el pueblo de Israel. Enfrente de nosotros una crisis económica, Pihairot, hacia un costado Migdol, crisis, problemas en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. Detrás de nosotros nos viene siguiendo un ejército de problemas, de salud. Y vemos a ese mar que está hacia delante, enfrente de nosotros. Un futuro incierto. Y nos sentimos al igual que el pueblo de Israel. ¿Hacia dónde marchamos? Vemos problemas económicos, vemos problemas de familia, vemos problemas de salud, vemos problemas de ¿qué? Inciertos, de un futuro que no sabemos qué nos depara. Y en ese momento aparece Dios para decir, marchen. ¿Marchen hacia dónde? Dios quería entonces enseñarle al pueblo de Israel que tenía que aprender a ver, a caminar, pero por los ojos de la fe. Y eso es lo que el versículo 15 dice, que tú y yo tenemos que enfrentar muchas veces en esta vida las cosas por los ojos de la fe. Marchen. Dios iba a actuar en el momento cuando el pueblo de Israel diera el paso de fe. Dios va a actuar en tu vida, querido, cuando tú y yo estemos dispuestos a dar ese paso de fe. Queridos, quiero leerles una cita de un libro llamado Joya de los Testimonios, tomo 1. Dice, los que creen que le es imposible ceder a la voluntad de Dios y tener fe en sus promesas hasta que todo esté despejado y llano delante de ellos, no cederán nunca. La fe no es la certidumbre del conocimiento. Al contrario, dice el apóstol Pablo en Hebreos 11:1, que es la sustancia. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y eso es lo que Dios deseaba del pueblo de Israel, que dieran el paso de fe. Y dice el libro Testimonios Selectos, tomo 3, de esta manera: hay ocasiones en que la vida cristiana parece rodeada de peligros
y el deber parece difícil de cumplir. La imaginación se representa una ruina inminente y detrás la esclavitud y la muerte. Sin embargo, la voz de Dios habla claramente sobre los desalientos y dice: marchad. Debemos obedecer a esta orden, fuere cual fuere el resultado, aun cuando nuestros ojos no pueden penetrar las tinieblas y sintamos las frías olas a nuestros pies. Queridos, hoy vivimos en una crisis que quizá posiblemente nos tenga estrechados así, rodeados como al pueblo de Israel. Y aparentemente no encontramos salida, queridos. Hacia los lados el pueblo de Israel estaba rodeado, enfrente, hacia un costado, hacia el otro, hacia atrás. Pero había un lugar que no estaba cerrado para el pueblo de Israel, y era hacia arriba. Y cuando en tu vida tú sientas que las cosas aparentemente todas marchan en tu contra, hay un lugar que nunca está cerrado. Si ves con los ojos físicos encontrarás problemas, pero si miras con los ojos de la fe hacia arriba, encontrarás una oportunidad para que Dios se manifieste en favor de tu vida. Por eso es que Dios le dice: no tema. Y Dios te dice esta noche: no tengas temor, porque Jehová peleará por ti y tú estarás tranquilo. No hay nada que temer. Hay una cita de una escritora llamada Elena de White que dice: no hay nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la forma como Dios ha guiado a su pueblo en el pasado. Y aquí está la evidencia en su palabra. Cómo Dios lo guió, cómo Dios lo libró, cómo Dios le dijo: no temas. Cuando Dios dice no temas, queridos, es que no debemos temer, aunque las cosas del futuro puedan ser inciertas, porque recuerda que Dios tiene un plan. Y la tercera parte, nosotros podemos ver el desenlace. Un Dios de venganza, un Dios que no deja las cosas como que si nada hubiera pasado. Uno de los profetas menores dijo que cuando se toca a uno de sus hijos, es como si se tocara a la niña de los ojos de Dios. Se trataba de su pueblo escogido. Y Dios no iba a dejar como que si nada hubiera pasado. Por eso es que en los últimos versículos del capítulo 14, a partir del versículo 22, cuando el pueblo de Israel ya está marchando, ya va caminando, que Dios hizo el milagro. Cuando el pueblo de Israel dio el paso de fe, Dios permitió que el mar a través de Moisés pudiera ser abierto y ellos pasaron. Sin embargo, ese Dios de venganza es un Dios que torna la bendición en maldición. Mientras que esa luz para el pueblo de Israel, esa nube era luz para el pueblo de Israel, esa misma nube se había convertido en oscuridad. Y posteriormente se iba a convertir en desgracia para el pueblo egipcio. Porque todo aquello que atente contra el pueblo de Dios, aunque aparentemente por un tiempo Dios pareciera no estar haciendo nada en favor de su pueblo, hay un canto que dice que aun cuando Dios se queda en silencio es porque está trabajando en favor de su pueblo. Por eso, querido, si tú estás pasando por un momento en donde sientas el silencio de Dios, debo decirte esta noche, no tienes por qué temer, porque aún en ese silencio Dios está trabajando en tu favor. Dios actúa. Dios jamás va a permitir que su pueblo sea probado más de lo que pueda resistir. Y también Dios tampoco va a permitir que tú, como hijo de Dios, seas probado más de lo que puedas resistir. Posiblemente hayas perdido tu trabajo. Posiblemente estés sufriendo algún problema de salud. Posiblemente haya problemas en tu hogar, en tu familia, con tu esposo, con tus hijos. Yo no sé cuáles sean los problemas. Y posiblemente llevas días, meses o años orando por esa petición. Y posiblemente hayas llegado a cansarte y hayas llegado a pensar así como el pueblo de Israel, a murmurar, a clamar. Debo decirte que Dios nunca te abandonará. Dios siempre estará a tu lado.
y Dios siempre actuará en el momento preciso. La nube que fue una muralla de tinieblas para los egipcios fue para los hebreos una gran torrente de luz que iluminó todo el campamento derramando claridad sobre su sendero. Así, las obras de la providencia acarrean a los incrédulos tinieblas y desesperación, mientras que para el alma creyente están llenas de luz y de paz. El sendero por el cual Dios dirige nuestros pasos puede pasar por el desierto o por el mar, pero es un sendero seguro. No tenemos temor, porque aunque aparentemente sea imposible y difícil de pasar, dice Patriarcas y Profetas en la página 294, es un sendero seguro. Seguro no por lo que nuestros ojos puedan ver, sino seguros porque la providencia divina va a tu lado y va a mi lado. Queridos, Dios permite que el mal persiga a su pueblo por un poco de tiempo, pero al final Dios actúa. Me encantan las palabras de aquel poeta que dijo: después de la tormenta viene la calma y viene la paz. Tú y yo no podemos desesperarnos, porque tú y yo tenemos un Dios de poder. Pero además de tener un Dios de poder, tenemos un Dios que planifica todas las cosas. Y ahora en esta crisis no debemos tener temor, porque desde la providencia divina, Dios ha visto a bien permitir esta situación para que el nombre de Dios sea glorificado. Pero para ti y para mí, la promesa de Dios es: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis seguros. Queridos, este es el mensaje que Dios tiene para ti en esta noche. Tú y yo debemos estar seguros porque tenemos a un Dios que no improvisa, tenemos a un Dios que no experimenta, tenemos un Dios que tiene un plan, tenemos un Dios que es de salvación, un Dios que es de soluciones. Y que aunque a veces se torna gris y oscuro nuestro cielo azul, al final la tormenta pasa. Y así como el pueblo de Israel, ese mar, ese camino, ese estrecho que fue salvación para el pueblo de Israel, ese estrecho se convirtió en la ruina, en la muerte, en la desgracia del pueblo egipcio. Esa promesa de Dios, esos egipcios que hoy estás viendo que te están persiguiendo, nunca más los veréis, porque era una verdad. De ese mar nunca iban a salir. Queridos, Dios hubiera podido salvar al pueblo de Israel de otra manera, pero escogió esa. ¿Por qué escogió esa? Para acrisolar la fe del pueblo, para fortalecer su confianza. Dios puede, no sé, librarnos de cualquier manera, pero permite que vivamos esta crisis. ¿Por qué? Porque tiene un plan. Quiere acrisolar de igual forma nuestra fe, quiere fortalecer nuestra fe, pero Dios para eso desea que nosotros nos mantengamos en nuestras posiciones, estemos firmes. Queridos, esto nos enseña, Patriarcas y Profetas, página 294, una gran lección. A menudo la vida cristiana está acrisolada de peligros y hace difícil cumplir el deber. La imaginación a veces dice que lo que nos espera es muerte y desgracia. Pero Dios aparece para decirnos: avanza. Debemos obedecer este mandato aunque nuestros ojos no puedan penetrar las tinieblas y aunque sintamos las olas frías a nuestros pies. Los obstáculos que impiden nuestro progreso no desaparecerán jamás ante un espíritu que se detiene y que duda. Por eso tú y yo hoy estamos llamados a caminar, a avanzar a través de los ojos de la fe. Momentos difíciles, pero Dios ha prometido estar a nuestro lado. El objetivo, acrisolar nuestra fe y fortalecer nuestra confianza en Él. ¿Quisieras tú esta noche decirle al Señor: Señor, fortalece mi fe? Hoy Dios nos da una oportunidad. En medio de los problemas que vivimos, Dios desea fortalecer nuestra fe. Pero tú y yo tenemos que entender, tenemos que comprobar. No sé por cuál mundo de crisis estás viviendo, pero Dios sí lo sabe y Dios quiere intervenir en tu favor. Por eso, esta noche quisiera que fuéramos a Dios a pedirle que fortalezca nuestra fe
y que en medio de este mundo de luchas y de pruebas, en medio de la crisis, podamos nosotros ver y escuchar a ese Dios que nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra, porque a través de ella nos consuelas, a través de ella fortalece nuestra fe. Permite que ahora que vivimos en un momento de crisis, esto sea para fortalecer nuestra fe, esto sea para que nosotros nos aferremos más a tus promesas y que podamos estar preparados para las demás crisis que se avecinan a nuestro mundo. Hoy entregamos nuestra vida, nuestra confianza en tus manos. Fortalécela y haz tu voluntad en nuestra vida, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad, defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad, sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en